hija de las madres, eran muchos de ellos guevaristas, ¿no? Impregnados de lo que habían sido las oleadas revolucionarias de los 60 y los 70. Pero bueno, como tenemos un embajador cubano estadounidense, anticastrista, dice. Claro. Anticastrista, lo queríamos recibir con esta música, como para ir calentando motores, nada más. También la tenemos a Vale Di Croce, si hace falta, con toda la información que yo creo que ella fue contando en diversas entradas aquí en el programa, pero también en Contraeditorial. Bueno, un proceso que corporizan las palabras de Peter Lamela. ¿Es así o no, Vale? Sí, es así. Bien. Es bastante así. Y tenemos más para agregar. Tenemos más para agregar. Me gusta. La idea era un poco ir más allá, hacer como profundizar sobre la nota de Contraeditorial e ir sumando personajes, como si fuera el capítulo 2 de una novela, y haciendo ese recorrido que vamos a titular en esta columna Las fuerzas del cielo vienen del norte. Ajá, que además es un capítulo, vamos a pasar el chivo, del arca de Milei. Es verdad. Ya en ese momento había como esta cuestión de mostrar que lo que estaba pasando aquí en la Argentina no era novedoso y además tenía una terminal en el norte continental. En abril de este año, 2025, Javier Milei dejó en claro algo que Lamelas pone de manifiesto, que es que Argentina es un país tutelado. Lo venimos diciendo en relación al FMI, venimos hablando de la falta de soberanía política a raíz de la falta de independencia económica por la deuda que tenemos. Yo quiero que recordemos lo que dijo Javier Milei cuando vino, ustedes se acordarán, el secretario del Tesoro norteamericano, el señor Scott Bessent. Recordemos lo que decía Milei en Neura con Fantino. El Neura Fantino. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles, de foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos, la administración nuestra está en perfecta sintonía con la, administración de Trump. ¿Hablas con Trump? Yo no hablo directo con Trump, pero, Wertheim todo el tiempo trabaja codo a codo con Marco Rubio. Fíjate, hoy vino el secretario de Tesoro, es el tipo más buscado en el planeta hoy y sale de su país a ver a quién. A Toto y a mí. Justo el día de la liberación, el día que salimos del cepo. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. Bueno. Milei habla de Marco Rubio, ¿no? Y menciona a su canciller, algo que también hizo Lamelas. Vieron que en el audio que se difundió, el primer audio que se difundió de Lamelas en el Senado norteamericano, él habla de la relación que tiene con que establecer con Luis Caputo, con Wertheim, con Santiago Caputo, dice también, y con todo el gabinete de Javier Milei. ¿Por qué yo traigo este audio a colación? Porque Milei deja en claro acá también que con quien se habla en Estados Unidos es con Marco Rubio. ¿Quién es Marco Rubio? Marco Rubio es el secretario de Estado norteamericano. Y el secretario de Estado norteamericano forma parte de lo que vamos a dar en llamar la mafia cubano-americana, ¿no? En donde podemos encontrar a Mauricio Claver Carone, el famoso funcionario de la primera administración de Trump que manifestó que el crédito del Fondo Monetario Internacional se le da a la Argentina por una cuestión política, para que ganara las elecciones. Lo dice Claver Carone. Vuelve Claver Carone ahora en esta administración de Donald Trump. Después la tenemos a María Elvira Salazar, que es una congresal de Florida también, donde están todos estos gusanos. Y ella manifestó, vamos a escuchar después algunas cosas que dice, el apoyo a Milei, pidió que el Fondo Monetario ayudara a la República Argentina. Ahí también podemos encontrar a Ted Cruz, que es a quien le contesta Lamelas en la exposición al Senado, que también vamos a repasar eso. Y ahora vamos a comenzar con Lamelas. ¿Quién es Lamelas? ¿No? La publicación en Twitter, me puse a mirar cositas viejas de Lamela. La primera publicación que podemos encontrar hoy, si entramos a su cuenta de X, es de abril del 2022. ¿Por qué? Porque le habían eliminado su cuenta. Recuerdan ustedes que después de la toma del Capitolio, le eliminan 70.000 cuentas, incluida la cuenta del propio presidente Donald Trump. Vuelve en abril del 2022. ¿Por qué? Porque Elon Musk acababa de anunciar que compraba Twitter. Entonces él
escribe, ahora que Elon está al mando, yo estoy de vuelta, dice Peter Lamelas. Van a pasar varios meses, ¿no? Recién en octubre del 2022 termina pagando 54.000, vuelvo a decir, 54.000 millones de dólares el señor Elon Musk por la red social del pajarito a la que le va a cambiar el nombre a X. Lo mismo que adeudaba, que tomó de crédito Caputo, Toto y Mauricio Macri en el 2018. Un fangote, va. En inglés, ¿no? Luego va a compartir varios posteos de Elon Musk, a quien elogia, fragmentos de notas de Donald Trump, contenidos de la Fox, hasta que en noviembre del 2024, año pasado, se fotografía con Milei, el Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, y se deshacen elogios hacia el presidente argentino. ¿Por qué estaba Milei en Estados Unidos? ¿Había viajado por alguna responsabilidad oficial? No. Había ido invitado a 2 eventos. Uno de los eventos era la gala del American First Policy, instituto que financia la campaña de Donald Trump, y se hacía el Mar-a-Lago, era como la cumbre el Mar-a-Lago, y el segundo era un encuentro de inversores de la CIPAC. Porque además acababa de cerrar Milei que la CIPAC venía a la Argentina el 4 de diciembre. Así que va a cumplir con 2 eventos privados, de inversiones privadas. En ese primer encuentro, el 14 de noviembre, Trump elogia a Milei, le habla. Acababa de ganar las elecciones Donald Trump, para que recordemos. Entonces todo era alegría, ¿no? Porque bueno, viene Donald Trump, alianza estratégica, nos va a perdonar la deuda, nos va a ayudar. Estás haciendo un trabajo fenomenal, dijo Donald Trump. Has hecho, Javier, un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerte aquí. Viralizaron, es el día que va corriendo y lo abraza detrás de cámaras. Ustedes se acordarán de ese video en donde Milei va emocionado a abrazarse con Donald Trump. Relaciones intravenosas ya a esta altura, ¿no? Más que carnales. Digo, queda de manifiesto que hay una intención y una voluntad de Milei, y también lo hay de parte de los Estados Unidos, de establecer y fortalecer esa relación. ¿Qué pasaba en Argentina mientras tanto? Ese mismo día se lanzaba la agrupación Las Fuerzas del Cielo, en San Miguel. Y hablaba el Gordo Dam. Decía, Dios, patria y familia, acá tenemos este arma, que es este celular, que es un arma, la guardia pretoriana del presidente Javier Milei somos nosotros. Bueno, las Fuerzas del Cielo, ya dijimos, vienen del norte, y mientras estos macabeos juegan a los soldaditos romanos y citan el libro 2 de Macabeos, Milei se arrodillaba ante el verdadero emperador, Donald Trump. En ese viaje que se conocen, Lamelas y Milei, pasa algo más. El 26 de noviembre, porque van a pasar 14 días hasta que Lamela publica todas las fotos, y escribe una nota que se deshace en elogios hacia Javier Milei. Escribe en una nota que se publica en varios medios norteamericanos: la semana pasada en Mar-a-Lago hablé con Javier Milei. Es un líder con la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno pequeño y eficiente. ¿Socialismo y mala gestión, dijo? Sí, señor. Bien. Lamelas es habitué de Mar-a-Lago. Es financista de las campañas de Trump, él es dueño de negocios vinculados a la medicina privada, y seguía en su nota: Milei aporta la misma convicción para cambiar el statu quo en Argentina que el presidente Trump en Estados Unidos. La presidencia de Milei es un punto de inflexión. Tenemos un país lleno de belleza y potencial. 12 de diciembre, Trump confirma en su red social, True, que va a ser Peter Lamelas el candidato a embajador que proponga para la República Argentina. Otra vez en Twitter escribe el señor Lamelas: MAGA significa hacer a Estados Unidos grande otra vez. Ahora también significa hacer a Argentina grande otra vez. Algo que va a repetir hasta el cansancio Javier Milei. Gusano de pura cepa, el señor Peter Lamelas, reside en Palm Beach, fundador de empresas, habla mucho del emprendedurismo, pide que el Estado no se meta en sus negocios, y en el cierre de esa nota que se deshace en elogios hacia Javier Milei, dice: Argentina ha aprendido de lo que ocurrió en Cuba.
El socialismo es más que ineficiente, engaña a la gente, mata, inflige crueldad y sirve como trampolín hacia el comunismo. O sea, es como escalona, ¿no? Él dice, del socialismo pasás al comunismo, va a decir Peter Lamelas. Y yo acá quiero recordar algo. Durante la pandemia, Javier Milei iba a la embajada cubana a todas estas manifestaciones que se hacían anticastristas que denunciaban, y se lo podía haber abrazado a Lilia Lemoine. Estaba ahí también Hernán Carroll, el fundador de Nueva Centro Derecha, y aparecían ya ahí los primeros esbozos de libertarios. ¿Por qué me suena Carroll? Hernán Carroll, fundador de Nueva Centro Derecha, es el chico que hace un stream con Uliarte, con Brenda Uliarte, y que hizo varias, tuvo que ir a declarar incluso en el juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Otro que recibió elogios de Lamelas fue Ted Cruz, que lo hizo esta misma semana cuando le agradece por su lucha sin cuartel, dice Lamelas, en contra de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? Esta semana nosotros vimos mucho el video en donde él habla de las provincias, se refiere a Cristina, pero hay un fragmento de la exposición de Lamelas, no lo traje en inglés porque nosotros hablamos castellano, donde Ted Cruz le hace una pregunta y responde Lamelas. Gracias por la pregunta, senador. Ante todo quiero agradecerle a usted que fue uno de los primeros en denunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Durante las últimas semanas, mientras me preparaba para esto, se refiere a su exposición en el Senado, leí una carta que usted envió al secretario Blinken en 2022, solicitando sanciones para Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Quiero leerla y agradecerle nuevamente por esto. Creo que usted, le dice a Ted Cruz, fue el primero en denunciar en Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner. Me alegra que haya sucedido. Ahora, el secretario Rubio también habla de eso y ella está procesada, declarada culpable, y empieza a explicar lo que él entiende de la causa y dice, obviamente no estuvo involucrada en los atentados a la AMIA, que sepamos, aclara, pero definitivamente estuvo involucrada en el encubrimiento, va a decir Peter Lamelas. Y quién sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal, se refiere a Nisman. Aplaudo los esfuerzos de Milei por llegar a fondo con esto. Luego habla de Hezbollah y de que apoya cualquier esfuerzo por continuar profundizando esta investigación. Bueno, ¿quién es Ted Cruz? ¿A quién le está hablando Peter Lamelas cuando dice esto? ¿Y por qué le agradece esa carta a Blinken en 2022? Ted Cruz es senador. Viene de Texas, él empezó trabajando allá por el 99 con Bush, luego se pelea con Bush, le disputa en el 2016 las primarias a Donald Trump, después se alía con Donald Trump, es protagonista principal de lo que fue la toma del Capitolio, porque él es de los senadores que avalan discutir los resultados electorales y genera la tensión previa a la toma del Capitolio en enero del 2021. ¿Y por qué lo menciona Lamelas? Y vamos a ese antecedente del 2022. Porque el 25 de agosto, piensen bien en esta fecha, 25 de agosto del 2022, Ted Cruz envía una carta al Departamento de Estado para sancionar a Cristina Fernández de Kirchner por actos corruptos y socavar los intereses de Estados Unidos. De eso denuncia Ted Cruz. Lo hace el mismo día que Luciani y Mola piden para Cristina 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Dice la carta que envía a la Secretaría de Estado: los actos corruptos de Kirchner han socavado durante décadas el Estado de Derecho en la Argentina, convulsionando sus instituciones políticas y socavando intereses estadounidenses. O sea, le molestaba a él que perjudicara los intereses norteamericanos Cristina y le pedía a el Estado norteamericano que la sancionara. Y dice, está profundamente implicada en la muerte del fiscal especial argentino Alberto Nisman. La acusa de estar implicada directamente en una carta a la Secretaría de Estado. Yo quiero que escuchemos lo que dice una semana después. Esto lo dice el 25 de agosto. Una semana después, ¿qué pasa? A Cristina la quieren matar en la puerta de su casa. ¿Y qué dice Marco Rubio, que es el tándem de Ted Cruz? Escuchen lo que decía ese día.
la vicepresidenta de Argentina que quiere mandar en Argentina es una persona que encima de estar mal de la cabeza, que es una persona loca, es una persona criminal, una persona que, por ejemplo, tapó por años el involucramiento del gobierno de Irán en el asesinato en un centro judío. Y ella tapó eso y utilizó todas las armas que tenían de parte del gobierno para taparlo. Una persona que abiertamente se ha expresado en contra de los intereses de Estados Unidos repetidamente. Así que nada que ella haga criminal o malo me sorprende. Senador, concretamente, ¿qué va a hacer la administración Biden con todo lo que está sucediendo en Nicaragua? ¿Tiene alguna información? Hubo rumores de que probablemente van a aplicar la ley de hacer. ¿Se ha escuchado algo? ¿Es verdad que la van a aplicar? Bueno, le hemos pedido. Bueno, ahí cuenta que ellos han pedido, porque él era parte del pedido que hacía Ted Cruz a la administración de Biden de avanzar en contra de Cristina. ¿Y quién más dije yo que formaba parte de este grupo de la mafia cubana? La señora María Elvira Salazar. ¿Quién es María Elvira Salazar? Congresal de la Florida, que un año después de esto, en noviembre del 2023, difunde un video apoyando a Javier Milei. Escuchen lo que decía. El domingo va a ser un día trascendental para los hermanos argentinos, porque van a tener que escoger a través del presidente su destino. Tienen dos opciones: continuar con la corrupción, con el peronismo y con esas políticas que han destruido a la Argentina en los últimos 20 años, o ir a un camino nuevo, que sabemos que no es socialista y que quiere destruir la corrupción endémica que ha penetrado ese país. Desde el Capitolio de los Estados Unidos, nosotros sabemos que queremos tener las mejores relaciones con el pueblo argentino, que queremos que ese pueblo prospere, crezca, tenga prosperidad y que sea uno de los primeros países del mundo, porque es lo que se merecen. Un país que tiene de todo, tiene soya, tiene carne, tiene minerales, tiene tierra, tiene agua y tiene una sola cultura, una sola religión y una sola raza, completamente homogéneo. ¿Cómo es posible que la Argentina no esté en el país, en la posición de país que debe estar? Por culpa de la clase política. Es hora de que el pueblo argentino se despierte, que entienda que el 50% de los ciudadanos no pueden vivir del gobierno, sino ponerse a ayudar a que ese gobierno sea mejor y sea más próspero. Ustedes deciden el próximo domingo. Nosotros desde el Congreso Federal Norteamericano estamos apoyando a las elecciones y pidiéndole a Dios que ilumine al pueblo argentino y que su progreso comience el próximo domingo. Qué buen material. Qué buen material. Obviamente apoyaba a Javier Milei, esto lo comparte Javier Milei. Se deshacen elogios en una entrevista que le hace Eduardo Feynman en La Nación Más a María Elvira, que viene a la asunción de Milei, estuvo acá en la asunción de Milei, y estuvo acá con un grupo de congresales norteamericanos, entre que estaban ella y estaba también Marco Rubio. Ya con Milei en la presidencia, ese grupo de congresales que viene acá a la asunción de Milei, en esa especie de movida de derecha que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ellos mandan una carta a Biden, otra nueva carta, y al Tesoro norteamericano, y suman al FMI solicitando que ayuden a Javier Milei. Y escuchen lo que dice María Elvira Salazar sobre ese pedido que hacen estos congresales, entre quienes estaba el actual secretario de Estado, Marco Rubio, también. A ver. Buenas noticias para la Argentina, y cuánto me alegro que el presidente Milei esté demostrando que la comunidad internacional está con él. Aquí hay dos cartas que me enviaron de vuelta, me contestaron. El Fondo Monetario Internacional, su presidenta, y la presidenta, la secretaria de la Tesorería, la señora Yellen. Y básicamente las dos cartas dicen lo mismo, que la comunidad internacional sí quiere ayudar económicamente a Milei, al presidente de la Argentina, porque se dieron cuenta que su fórmula es la fórmula de la prosperidad. Y me encanta porque yo siempre he dicho que el gobierno argentino va a demostrar que con democracia, con libertad, con economía de mercado y con capitalismo, también se puede ser feliz y que los pueblos progresan y que hay prosperidad y abundancia. Por eso todos apostamos a favor del presidente Milei. Y tanto demócratas como republicanos y la Casa Blanca, todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar a este nuevo presidente en sus nuevas medidas económicas, que no van a ser fáciles, pero van a ser rápidas y van a hacer que el futuro de la Argentina sea un futuro brillante como se lo merece, no los 80 años de socialismo y de populismo
que han llevado a ese país al abismo. Felicidades, presidente Milei, y cuente con nosotros en el Congreso Federal. Es interesante ver cómo del primer audio, antes de que venga a la Argentina, ella hablaba de 20 años de socialismo. Ya vino, los conoció y dijo 80, incorporó, porque le dijeron, no, mirá, el peronismo acá empezó hace 80 años, ¿no? Yo cuando lo escuchaba, bueno, está vendiendo la Argentina, decía recién Robert, suena a vendedora, y la escuchábamos decir todo lo que tenemos, ¿no? Y estas expresiones son homogéneos, no tienen más que una raza. ¿Qué es tener una raza? ¿De qué está hablando esta señora? Del racismo. Digo, Buah. La verdad es una perspectiva racista, clasista. No me atrevo a decir misógina porque es mujer, pero creo que baja toda esa línea, ¿no? Aparte hablan como si fueran... Ahora entiendo por qué fue Milei al Chaco, a la iglesia evangelista, ¿no? Porque Sí, el tema de la tienen prosperidad, relación. la abundancia, esta cosa medio mágica de un sector, de los evangelistas, no de todos. Hablábamos al comienzo, Ted Cruz, Marco Rubio, María Elvira Salazar, ahora Peter Lamelas, antes ya lo conocíamos a Claver Carone. Son personas que en general, uno si lo mira a la distancia, parecen los marginales de la política norteamericana. Bueno, recordemos que Donald Trump es presidente por segunda vez. Lo dijo ayer Cristina, 24 delitos tiene, llegó a la presidencia con 24 delitos. Sí. Está ahora en una situación muy difícil en relación a lo que está sucediendo con la investigación sobre Epstein. Hay republicanos ya que empiezan a decir, ojo, con lo que está pasando acá. Pero yo quiero volver sobre el brindis en la embajada y las fuerzas del cielo vienen del norte para cerrar, porque claramente no hay casualidades. Digo, cuando uno ve quiénes la denunciaron, quiénes la persiguieron, quiénes financiaron, la relación de todo esto con los buitres, uno ve que claramente durante más de 10 años las fuerzas del norte buscaron que Argentina se endeudara para quedarse con sus recursos, para someterla, y quien impedía eso era Cristina Fernández de Kirchner. Por eso fueron contra Cristina. Por eso el hostigamiento permanente contra Cristina, porque no hablan de otra persona. Marco Rubio, Ted Cruz, María Elvira Salazar, ahora Peter Lamelas, antes Braden, como bien dijo ayer Cristina, quien continúa presa injustamente, no hay que cansarse de decirlo. Al final, dijo Cristina ayer, las fuerzas del cielo y los tuiteros malos, entre comillas, eran para la gilada. Notificate que lo que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son las fuerzas del norte. Queda claro que Trump, al igual que Milei y el FMI, lo que les molesta es la democracia argentina. Les molesta que el pueblo vote a quien quiera. Ya lo dijo Cristina en 2014, si me pasa algo, miren al norte. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Y sí. 2014, Cristina Fernández de Kirchner. Qué bárbaro. Bueno, eso es una forma de anticipar, ¿no? El futuro y tener muy claro, digamos, qué son los intereses o las afectaciones o quiénes son los enemigos también en una etapa determinada. Yo siempre voy a decir eso y creo que hay que reforzar la idea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se decía no fue magia? Hubo que afectar intereses, hubo que tomar decisiones soberanas, precisamente para garantizar un bienestar que hoy muchos añoran. Las consecuencias que le están haciendo pagar a Cristina es una cárcel, vos decías injusta, yo diría injusta y política. Porque queda muy evidente, ¿no? Que las razones son políticas y no jurídicas, ¿no? Y cómo la Corte Suprema de Justicia ha mantenido desde las declaraciones de ayer de Peter Lamelas hasta hoy total silencio. No se puede expresar uno de los poderes del Estado en relación a lo que hace un diplomático extranjero. ¿Cómo que no? Pueden salir a hablar, puede salir Lorenzetti a hablar de cualquier cosa, puede salir un cortesano a decir cualquier cosa y no pueden pronunciarse sobre esto. Bueno, creo que no quieren, ¿no? Che, nos vamos despidiendo nosotros porque hemos llegado al final del programa. Gracias, Vale. A ustedes. Y por favor, aquellos que puedan, desde